Investigación biográfica narrativa en educación. Es una investigación de carácter cualitativo que se interesa primordialmente por los sujetos y por la manera en que exponen sus vivencias. La educación, el enfoque biográfico narrativo es una modalidad de investigación que nos permite ampliar el conocimiento sobre lo que realmente sucede en el mundo escolar a través del punto de vista de los implicados, personas anónimas que aportan por medio de testimonios escritos una mirada personal e íntima de su proceso educativo. Se trata de una indagación que se sustenta en la experiencia personal y en la experiencia de otros, con el afán de ampliar la comprensión de los fenómenos educativos. En la investigación cualitativa, el enfoque biográfico narrativo, como mencionan en sus trabajos Bolívar, Segovia, Fernández, tiene identidad propia, ya que además de ser una metodología de recolección y análisis de datos, la investigación biográfica narrativa se ha legitimado como una forma de construir conocimiento en la investigación educativa y social, por lo que la investigación narrativa se considera actualmente como un lugar de encuentro e intersección entre diversas áreas sociales que relaciona diversos saberes como la teoría lingüística, historia oral e historia de vida, la antropología narrativa y la psicología. Según Kewens y Holtz Reynolds, favorece no solo la comprensión del mundo escolar, sino que también clarifica el origen de sus ideas educativas, las cuales repercuten en una actual formación como maestros e influirán en su futura labor educativa. Yo les voy a hablar acerca también un poco más de lo que es la investigación biográfica y narrativa. Entonces, podemos decir que en los años 70 la hermenéutica sufre un giro o un cambio dentro del campo de las ciencias sociales, y entonces podemos también pensar que o adoptar, o se adopta, mejor dicho, que el hombre se vuelve el objeto de investigación, ya haciendo una autointrospección, y es donde se enfoca, digamos, a trabajar más a lo que es el sujeto de investigación como él mismo, el objeto de investigar. Si hacemos uso de el método hermenéutico, entonces este es un método cualitativo, el cual, digamos, o podemos decir que se enmarca y se desarrolla en la práctica. La práctica nos va a permitir evidenciar y clarificar todos los sucesos que se desarrollan o se desprenden mediante la autobiografía y la narrativa. Entonces, haciendo uso de este método, vamos a poder conseguir o encontrar sentido a toda una de esas cosas que desarrollamos y hacemos mirando al sujeto investigado. La investigación narrativa dentro de la educación. Aquí digamos que es el retorno del sujeto. Aquí debemos mirarnos nosotros como docentes o profesionales de la educación, mirarnos como también como unas personas que tenemos unas vidas normales, que nos pasan cosas iguales que a los demás, que tenemos una vida social igual que los demás, pero que estas historias o relatos que nos suceden en nuestro día a día nos van a servir como la narrativa que vamos a utilizar dentro del proceso educativo para enseñar de una mejor manera. Así que
también podemos pensar en que vemos al sujeto como él mismo parte de la investigación. Aquí vamos a ver al sujeto como que nosotros mismos somos los que nos tenemos que investigar. Esto lo tenemos que hacer de una forma también muy consciente, muy sincera, porque de ese modo vamos a lograr o conseguir los objetivos dentro de este proceso. La investigación biográfica narrativa está cobrando cada día mayor relevancia. Se constituye en un enfoque propio según lo que dice Bolívar, Domingo y Fernández. Bueno, Connelly y Clandini advierten que la narrativa se puede emplear al menos en 3 sentidos. El fenómeno que investiga, que es la narrativa como producto o resultado, se escribe o se habla. Bueno, el método de investigación narrativa como forma de construir, analizar fenómenos narrativos. El tercer uso que se le puede dar a los métodos de la narrativa con diferentes fines, por ejemplo, promover mediante la reflexión bibliográfica narrativa el cambio en la práctica de formación del profesorado. Es tanto una estructura como un método para recapitular vivencias. Según estos autores, debemos entender que la narrativa es tanto el fenómeno que se investiga como el método de la investigación. Basado en estos mismos autores, el doctor Gabriel Murillo Arango nos muestra la importancia y presencia de estas narrativas con relación maestro-alumno. No se puede confundir entre la narrativa misma, la investigación narrativa y uso de la narrativa, aunque guardan una relación. Una cosa es el fenómeno que se investiga, el objeto, y otro el método de la investigación narrativa. Y nos dice que los maestros son grandes contadores de historias. Basado en estos mismos autores, el doctor Gabriel Murillo Arango nos muestra la importancia y presencia de estas narrativas con relación maestro-alumno. El doctor Gabriel Murillo nos indica que debemos identificar diferentes líneas según el aspecto de la investigación biográfica narrativa, sobre todo en las prácticas pedagógicas en las aulas, cualquiera que sea el nivel de educación de los alumnos. Para cerrar este tema, quiero concretar 2 temas importantes. Una, que es la aportación de las técnicas narrativas en el ámbito educativo. Por una parte, que tiene relación con el alumno, y por la otra, que tiene relación con el profesor. En la primera, que es con el alumno, permite indagar el conocimiento del alumnado sobre determinadas materias, cómo se organiza, cómo cambia su conocimiento y percepción a través de la experiencia. En relación con el profesor, por una parte, permite indagar qué conocen los profesores sobre la enseñanza, cómo está organizado su conocimiento y cómo cambia a través de su experiencia. Otro, pone en relieve la estructura cognitiva que utilizan los docentes con diferentes grados de experiencia en torno a cuestiones educativas o problemas en el aula. Por último, son útiles para valorar la repercusión de las experiencias esenciales y de formación en la práctica docente. En segundo lugar, quiero dejarles una pequeña enumeración de los documentos o fuentes de información para narrar la propia vida o las experiencias vitales de las personas. En primer lugar, tenemos la autobiografía, que es un documento escrito en primera persona donde el individuo narra su propia vida, detallando secuencialmente los hechos más significativos de su vida. En segundo lugar, tenemos la biografía. Es un documento escrito en tercera persona, porque es el relato de una vida elaborado por una tercera persona. Se desarrolla mediante una investigación de diseño documental o de campo, haciendo uso de la entrevista abierta con el biografiado o a otras personas. También se puede usar una combinación entre los 2 tipos de diseño de investigación. Tenemos una tercera, que es el relato de vida, que es una narración realizada por la misma persona. Y en cuarto lugar tenemos la historia de vida, que son estudios de casos sobre una persona dada, que puede abarcar, además de su propio relato, otro tipo de documento. La historia de vida es completada con investigación de diseño documental y testimonios de otras personas. En quinto lugar tenemos las historias orales. Se interesan por conocer y comprender la propia dinámica de los grupos y las sociedades humanas.
Sexto, tenemos los diarios, que ofrecen un registro descriptivo y reflexivo de los fenómenos educativos y de las respuestas personales ante los mismos. Se escriben en forma individual. Y las cartas, que se escriben a otra persona esperando respuesta, pueden utilizarse entre los participantes o colaboradores de la investigación. Ahora voy a continuar a hablarles un poco más sobre la autobiografía y su importancia. Realmente la autobiografía, como ya les había dicho, es un escrito que uno hace sobre su propia vida. No tiene, digamos, que unas reglas y unas características tan específicas, pero sin embargo hemos rescatado, digamos, que una pequeña enumeración. Entonces aquí están las características de la autobiografía. Generalmente está escrita en primera persona, es de orden narrativo concentrándose en la vida del autor. No siempre está regido por un orden cronológico de vida, es decir, desde el nacimiento hasta el momento de la muerte, y tiene que ser en ese orden, no es necesario. Puede empezar por eventos significativos, relevantes, que quiere resaltar el autor, y luego continuar con temas como fechas, como temas de la educación, de la parte laboral, y que no necesariamente tuvieron que haber sucedido como en ese orden desde el comienzo de su vida. Otra es que hay libertad en cuanto a la estructura y al lenguaje empleado, y no hay límite de extensión para relatarla. Bueno, y vamos a también enumerar unas que serían como la estructura de la biografía, que aunque ya les dije, no maneja una estructura única o preestablecida para su elaboración. Sin embargo, por tratarse de una narración, es regida en algún momento por lo que sucede con todas, que tiene que tener un momento introductorio, un desarrollo y un final, que se debe pues tener en cuenta. Digamos que lo primero sería motivos importantes sobre su vida, ambientación para acercarse al tema. Esto es teniendo en cuenta que los aspectos puedan despertar el interés de los posibles lectores. También hay que seleccionar los hechos o acontecimientos importantes de su vida que quiere comentar, como para que no se empiece a divagar en todo y no se cierren pues como las historias. Y los personajes importantes en torno a su vida. Es bueno que haya relevancia en los personajes que también forman parte pues de esa historia. Y las aspiraciones y proyectos. Otra de las conclusiones, que esta sí hace parte netamente del texto que teníamos como referencia para la exposición, es la importancia y lo interesante que se puede crear a partir del ejercicio que haga el docente con el alumno al crear ese ejercicio de que hagan una biografía. En el texto se nos mostraban cómo unos docentes hacen el ejercicio con dos grupos de estudiantes universitarios de diferentes carreras, y ellos, sin esperárselo y sin imaginárselo, se encuentran con una introspección maravillosa de sus propias vidas. Al mostrarlo a los compañeros, no solamente logran este primer momento como individual, sino que aparte en el momento colectivo logran un encuentro más humano, más real y más interesante y verdadero con sus compañeros. Muchos de ellos, se hablaba ahí, tenían inconvenientes o historias maravillosas que contar, incidentes que los hacían un poco acordes a la vida de los demás, unos creyendo tener mucho, otros creyendo tener poco, y resulta que al contar su historia y escucharlas de sus compañeros se dan cuenta cuánto tienen en común los unos con los otros. Adicional a esto, para el maestro es un gran elemento porque le permite conocer realmente mucho sobre la verdad de la vida del alumno, de su contexto, de su entorno, de sus relaciones culturales, de su vida en familia, en las relaciones de pareja, con sus padres. Entonces esto le da elementos al maestro para construir una formación en los nuevos proyectos que tanto estudiante como profesor van a manejar como un equipo. Bueno, y como lo más interesante de un tema es llevarlo a la práctica, volvemos a la realidad y vamos a hacer un ejercicio. Gracias.